esta primera sesión regional sureste, que busca principalmente eso, ¿no? Fomentar lo que es la integración de la región, así como el sentido de pertenencia de cada uno de nosotros y de los líderes que tienen a su cargo la asociación o la región sureste. Quiero agradecer al doctor Francisco, la doctora Linda, que son los dirigentes de Campeche, de Chiapas, Tuxtla y Tapachula, la doctora América, el doctor Gil, la doctora Dora y el doctor Ludwig, respectivamente, de Oaxaca, la doctora Jessie, la doctora Betsy, de Quintana Roo, el doctor Juan Carlos, el doctor Iván, la doctora Carlita, de Tabasco, la doctora Andrómeda, de Yucatán, la doctora Michel, el doctor Benjamín, muchísimas gracias. Esto es pues parte de la región, los presidentes que dirigen amablemente cada una de nuestras asociaciones constitutivas y también pues obviamente damos la bienvenida a cada uno de los dirigentes de las regiones y a todos los que nos están siguiendo a través de la plataforma de nuestras demás regiones de Centro Oriente, a la doctora Blanquita, muchísimas gracias por haber compartido, de la región central, la doctora Nitza, de la región occidente, al maestro Ulises, de la región noreste, al doctor Polito, y de la región noreste, al doctor Ari. Muchísimas gracias. Y veo que está con nosotros el doctor Rodrigo Villaseñor Hidalgo, quien es el presidente de nuestra honorable federación, a quien yo sé que está deseoso y gustoso de saludarnos. Entonces le doy la palabra al doctor Rodrigo Villaseñor Hidalgo para que nos dé unas palabras a nombre de la federación. Adelante, doc. Claro que sí, muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto saludarlos. Por supuesto, saludar con mucho gusto también a la doctora Alejandra Michico, quien es la ponente estrella del día de hoy. Muchas gracias, doctora, por esta gran charla que, como bien sabemos, es un tema fundamental y prioritario para todos los médicos y las médicas familiares del país. Por supuesto, felicitar a la región sureste, maestro José Wood Notario. Muchas felicidades. Creo que es una muy buena práctica la que estamos viviendo el día de hoy. Quiero compartirles que en algún momento se había comentado esa posibilidad de que nos juntáramos por regiones y sesionar y que pudiéramos de alguna manera estar colaborando en temas de gran relevancia y componentes que pudieran estar regalándonos su expertise en una sesión académica. El día de hoy ese sueño es realidad. Realmente felicitar a toda la región sureste, a la Asociación Campechana, como bien comentaste, al Colegio de los Médicos Familiares de Quintana Roo, a la Asociación Oaxaqueña, al Colegio de Especialistas de Chiapas, al Colegio de Tabasco, al cual presides también, maestro Wood, al Colegio de Especialistas y Residentes y Medicina Familiar del Estado de Yucatán y, por supuesto, a la Asociación Chapaneca. Realmente son 7 organismos que el día de hoy se reúnen para tener una plática, para tener una charla muy amena, para estar aprendiendo de un experta y que además nos va a contar y nos va a platicar sobre un tema prioritario para el primer nivel de atención. De manera que en la federación celebramos esta iniciativa. Felicitamos a los organizadores, por supuesto a ti, maestro Wood, como coordinador regional, y que sea una buena práctica que se repita y que se refleje en las otras regiones que integran a la federación. Enhorabuena para todos, muchas felicidades y disfrutemos esta agradable reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc. Agradecido con sus palabras. Y pues ya sea aquí trabajando en pro de la actualización médica continua, que es uno de los principales ejes de la federación. Y vamos a iniciar el día de hoy con nuestra excelente anfitriona, que esta vez le tocó al hermosísimo estado de Oaxaca, que tuvo la fortuna de estar en el Congreso Regional hace ya algunos mesecillos. Entonces, cedo las palabras a la doctora Yesenia García Morales, que es la actual presidenta de la Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar, ASI, para que presente de manera oficial y con el ahínco que caracteriza a la doctora Jess, a la doctora Michico, que va a ser nuestra ponente del día de hoy. Adelante, Jess, te cedo las palabras, te cedo la palabra, perdón. Hola, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acudir a la convocatoria que emitimos.
Espero que esta sesión se pueda reproducir, o bueno, mejor dicho, no esperamos. Estamos seguros de que se va a realizar en los próximos meses con otro estado, con otra asociación, para que podamos nosotros seguir incentivando la actualización médica continua. Voy a presentarles brevemente a nuestra gran ponente. Para los que no conocen el estado de Oaxaca, son varias regiones y orgullosamente la doctora Alessandra Michiko Kitazawa Otomo, ella está en la región del Istmo. Tenemos socios igual en la región del Istmo, entonces agradecemos muchísimo la disponibilidad de la doctora y el gusto por la academia. Ella es egresada de la licenciatura de Medicina y Cirugía de la Escuela Superior de Medicina IPN, especialista en psiquiatría por el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, egresada de entrenamiento y rehabilitación pediátrica en Children's Hospital of Nagano Prefecture, médico especialista en psiquiatría con base en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2, Salina Cruz, Oaxaca, con experiencia en investigación y docencia, desempeñando actividades académicas como profesor titular de los pasantes de psicología en el Servicio Social del 2010 al 2014, instructor de práctica clínica en el curso de internado médico de pregrado, en el módulo de medicina interna del 2010 al 2025, profesor de las actividades complementarias del desarrollo profesional continuo, profesor en la actividad básica de educación continua en temas relacionados a la salud mental y psiquiatría, así como profesor titular del módulo de salud mental de la Residencia de Medicina Familiar del 2021 a la fecha. Ha sido asesor teórico y o metodológico de protocolos de investigación de residentes de especialidad en medicina familiar del 2022 a la fecha. Ha fungido como sinodal, presidente del examen final para obtener el diploma universitario de posgrado en medicina familiar por tesis del 2021 al 2025. Integrante del Comité Hospitalario de Bioética desde 2013 a la fecha y fungiendo como presidente del 2013 al 2017. Obtuvo el reconocimiento por su noble labor y destacado desempeño como médico al servicio de la población derechohabiente por la Jefatura de Servicio de Prestaciones Médicas de Oaxaca de Juárez en agosto del 2024. Como podemos ver, es un médico con mucha experiencia académica. Le cedemos los micrófonos y disfruten de la sesión. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Pues la depresión, como sabemos, es un tema muy importante, principalmente pues para los que están en primer nivel de atención. Vamos a iniciar con nuestra plática. ¿Por qué hablar de depresión? Lamentablemente, gran población en nuestro país piensa que la depresión pues no existe, no es una enfermedad, que pues todo está, ¿no?, en nuestra cabeza. Y pues parcialmente es verdad, porque conforme vayamos viendo la plática vamos a hablar acerca de la neurobiología de la depresión. Entonces, bueno, en la consulta de psiquiatría, pues una de las principales causas de referencia o de interconsulta a nuestro servicio, pues precisamente son los trastornos depresivos. Entonces, nosotros cuando vemos a nuestros pacientes, pues hacemos la detección de los síntomas y pues le comentamos al paciente, pues usted tiene un trastorno depresivo, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que hay diferentes pensamientos, ¿no? Igual en la población. Y pues, ¿a qué se encuentra el paciente? Pues me dicen que estoy deprimido y luego me dicen, pues no estés triste, ¿no? Solo alégrate. Entonces, pues eso también tiene un impacto importante en el paciente y eso hace que pues menos quiera acudir a nuestro servicio. Entonces hablamos de que la depresión sí existe, es una enfermedad. Aquí les muestro la definición por parte de la OMS en relación a depresión o trastorno depresivo, en la que encontramos que es un trastorno mental que implica un estado de ánimo deprimido,
hay una pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo que puede afectar todos los ámbitos de la vida, ¿no? Incluidos lo que es relaciones familiares, amistades, economía, desempeño académico, etcétera, ¿no? Y lógicamente, pues va a repercutir en las comunidades. Asimismo, la Asociación Psiquiátrica Americana nos dice que es una enfermedad común y grave que afecta negativamente la manera de sentir, de pensar y actuar. Esto va a provocar sentimientos de tristeza o pérdida del interés en las actividades que anteriormente disfrutaba. Puede traer diversos problemas emocionales y físicos. Además, también disminuye la capacidad en el funcionamiento en diferentes áreas, como es el trabajo y en el hogar. Hablando de qué tan frecuente es, la OMS nos habla de la epidemiología a nivel mundial. Aproximadamente 332 millones de personas sufren depresión. Es más frecuente en el sexo femenino, 1.5 veces más frecuente que en los hombres. En todo el mundo, más del 10% de mujeres embarazadas y puérperas experimentan depresión y se estima que en el 2021 727.000 personas se quitaron la vida, siendo el suicidio la tercera causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años. Algo muy importante, la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, pues afecta las áreas emocionales, laborales, sociales y económicas. En el continente americano se estima que 48 millones de personas, que corresponde a un 4.7% de la población, viven con depresión. Esto representa un 8.6% de años vividos con discapacidad. Asimismo, pues otra vez las mujeres, dos veces tenemos más frecuentemente depresión que en los hombres. La prevalencia de depresión varía dependiendo a los países, desde un 3.7% en Guatemala hasta un 5.9% en los Estados Unidos. Asimismo, 100.000 personas mueren por esta causa, bueno, por el suicidio, ¿no? Algo también importante en el continente americano es que se estima que en los Países Bajos y Medios, entre un 76 y 85% de la población con trastornos mentales carecen del acceso al tratamiento necesario. En relación a los trastornos afectivos, principalmente depresión y ansiedad, la mitad de los casos no se diagnostican y en el caso de que se diagnostiquen, la mitad de estos pacientes reciben un tratamiento médico. En nuestro país, por población, es la segunda causa de consulta pediátrica, perdón, psiquiátrica infantil, con una prevalencia de 0.4 a 2.5% en población pediátrica y de 0.4 a 8.3% en población adolescente. En relación a los adultos, la prevalencia es de 11.3% y en el adulto mayor o población geriátrica es de 38.3%. Por género, nuevamente las mujeres tenemos un 15% en relación a los hombres de 7.3, o sea, el doble. Y en relación a la población LGBT es alarmante porque corresponde a un 50.9%. Estos trastornos depresivos representan una de las principales causas de discapacidad en las mujeres y se encuentra entre las 10 principales causas de años de vida saludables perdidos por discapacidad. Recientemente, pues cursamos con por la pandemia COVID-19 y se encontró que los trastornos depresivos ocuparon el tercer lugar de causas de años vividos con discapacidad. En relación a la complicación fatal que es el suicidio, en el 2020 sucedieron 7.818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas. Esto corresponde a un 0.7% del total de las muertes en ese año, así como una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100.000 habitantes. La tasa de suicidio fue más alta en población de 18 a 29 años, con 10.7 decesos por cada 100.000 jóvenes. En el 2018, en la población de 10 años y más, 5% declararon que alguna vez han pensado suicidarse. Esto es muy grave
porque anteriormente se pensaba que los adolescentes pues no se deprimían o no presentaban suicidios. Sin embargo, en la actualidad, tanto en los servicios de urgencias como en la consulta de psiquiatría, es más frecuente ver adolescentes con depresiones moderadas a graves, con intentos suicidas, con autolesiones, ¿no? En relación a la poca tolerancia a la frustración y a la impulsividad. Entonces, sí hay que tener en cuenta todos estos datos. De cada 10 suicidios registrados, 8 son por hombres y 2 mujeres. Hay que recordar que en relación a los suicidios consumados es más frecuente en el sexo masculino porque sus métodos son más letales. Sin embargo, las mujeres presentamos más ideación y planeación suicida. Y más del 50% de los adolescentes de la población LGBT en el 2024 consideraron el suicidio en este año. Bueno, ¿qué es lo que causa la depresión? ¿Cuál es su etiología? Es muy compleja, es multifactorial. Entre las líneas de investigación que más se han estudiado, pues tenemos los factores genéticos y los epigenéticos. Encontramos que la heredabilidad de la depresión se sitúa aproximadamente en un 30 a 40% en familiares de primera línea. Y lo que más se ha investigado es la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, la neurotransmisión serotoninérgica y dopaminérgica, así como la plasticidad sináptica y neuronal. Muchos estudios se enfocan al polimorfismo en el gen SLC6A4, que es el que codifica el transportador de serotonina, y se ha encontrado que hay una mayor susceptibilidad a la depresión en respuesta a eventos estresantes. Asimismo, los niveles elevados de metilación del promotor del gen NR13-1, que es el que codifica el receptor de glucocorticoides, se encuentra con una mayor reactividad al estrés y un mayor riesgo de desarrollar depresión. En relación a la neuroquímica cerebral, que es una línea de investigación más estudiada, principalmente pues en relación a los mecanismos de acción, ¿no? De los antidepresivos, encontramos la serotonina en primer lugar, la cual se encuentra disminuida en los sistemas límbicos y área prefrontal en los casos de depresión, y esto es lo que origina las alteraciones en el estado de ánimo, del sueño y el apetito. Asimismo, en los circuitos o sistemas dopaminérgicos que se ven alterados en depresión, están relacionados a el pierde del disfrute de las cosas, que es la anedonia, y la falta de energía, lo que es la energía vital. Asimismo, se ha estudiado la norepinefrina, que es el que se encarga en la regulación del estrés y las respuestas emocionales, y en los últimos años, la importancia del glutamato y GABA, pues están relacionados a la plasticidad sináptica y a la regulación del estrés. En las alteraciones en la conectividad cerebral, se ha estudiado mucho lo que es la red frontotemporal, que se encarga en el control cognitivo y la regulación emocional. Asimismo, la red de saliencia, que está constituida por la corteza insular anterior, la corteza cingulada anterior dorsal y la amígdala. Estas estructuras o circuitos se encargan de la integración y el procesamiento cognitivo, emocional, sensorial para reacción ante amenazas o relevancia. Si estas estructuras se encuentran alteradas o con disfunción, van a conllevar a pensamientos repetitivos y rumiación. Esto en relación a pensamientos negativos, catastróficos, ideas de muerte, ideación suicida, etcétera. Y lo que se ha visto es que la hiperactividad crónica del eje hipotálamo-hipófisis adrenal genera efectos neurotóxicos en dichos circuitos neuronales. Algo muy interesante, la neuroinflamación. Los astrocitos y la microglía son los responsables del sistema inmunológico cerebral, y se ha visto que este sistema, si se encuentra con activación crónica o con desregulación, esta va a liberar citocinas proinflamatorias, principalmente interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, así como interleucina 6. Esto pues nos hace recordar a la respuesta, ¿no? Inflamatoria al trauma. Estas moléculas van a alterar la plasticidad sináptica, la neurogénesis, así como los circuitos neuronales implicados en la regulación del estado del ánimo.
más alarmante, ¿no? Ante el estrés crónico, la presencia de infecciones, enfermedades autoinmunes, esto va a generar neuroinflamación. Y bueno, finalmente el estrés y la neurobiología. Haciendo como un resumen de lo anteriormente visto, y en relación al estrés, pues el estrés prolongado va a generar una hiperactividad en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Esto va a generar niveles elevados de cortisol y pues estos niveles son neurotóxicos, entonces esto va a generar una disminución en el volumen de algunas estructuras cerebrales, principalmente hipocampo. Asimismo, el estrés crónico va a generar una disfunción en los sistemas serotoninérgicos y dopaminérgicos y pues finalmente un ánimo deprimido, la anedonia y los déficits motivacionales. En resumen, el estrés crónico va a generar neurotoxicidad y recientemente hemos visto que hay una disminución de factor neurotrófico cerebral. Este factor está relacionado a la neurogénesis y a la plasticidad sináptica. Entonces, esto pues nos hace pensar que la depresión es una enfermedad neurodegenerativa. Aquí les muestro un cuadro en relación a las causas farmacológicas y la depresión. Como vemos, son un montón de medicamentos, son medicamentos que generalmente se utilizan en nuestra práctica médica, desde los antihipertensivos, los fármacos cardiológicos, ¿no? Los medicamentos neurológicos, generalmente utilizados en enfermedad de Alzheimer, epilepsia. Tenemos los antibacterianos, fungicidas, ¿no? Fármacos relacionados al tratamiento de enfermedad por reflujo, por gastritis, ¿no? Tenemos también los sedantes hipnóticos y psicotrópicos, analgésicos y antiinflamatorios que utilizamos tanto, asimismo esteroides y hormonas y antineoplásicos. Les quiero presentar esta diapositiva para que vean la relación que existe entre las enfermedades médicas asociadas a depresión. Estas son las más frecuentes. Sin embargo, pues imagínense, ¿no? En relación a las cardiopatías, la enfermedad coronaria, el infarto agudo al miocardio en un 18%. Las enfermedades crónico-degenerativas más vistas, ¿no? En primer nivel de atención, hipertensión arterial relacionada en un 20,7%, diabetes mellitus en un 11,72%, el cáncer, ¿no? Los cánceres gastrointestinales en un 20%, ginecológicos un 23%, páncreas es muy elevado en un 33%, los pacientes con enfermedad terminal en un 30%. También lo que se ha visto muy relacionado son las situaciones de dolor crónico en un 32% y migraña en un 21,3%. Asimismo, no nada más hay comorbilidades con enfermedades médicas. En la consulta de psiquiatría vemos mucha comorbilidad entre lo que son los trastornos afectivos, principalmente trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Como podemos observar en esta gráfica, en un 55,2% se relaciona el trastorno depresivo mayor con trastorno de ansiedad generalizada, en un 33,8% con trastorno de pánico, en un 15,7% con distimia. Aquí me gustaría comentarles, ustedes dirán, bueno, pero es que la distimia también forma parte de los trastornos depresivos, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto es que en la distimia, que básicamente es un trastorno depresivo crónico, de leve a moderado, que llega a tener pues funcionalidad ante eventos estresantes, ante pérdidas o ante enfermedades médicas pueden presentar episodios depresivos. Entonces, esta comorbilidad en psiquiatría la conocemos como depresión doble. Y pues sí, es un reto en relación al tratamiento farmacológico. En un 6,6% tenemos los trastornos por somatización, y pues no podemos dejar de mencionar los trastornos adictivos, ¿no? Son muy elevados. El alcoholismo presenta una comorbilidad de 39,9%, el tabaquismo es más de la mitad en un 67%,
y el consumo o adicción a sustancias ilícitas en un 50%. Dentro de los factores de riesgo para trastornos depresivos, les presento 5 de los principales grupos o dominios. Tenemos los antecedentes en la niñez, como son abuso sexual, maltrato infantil, ya sea verbal, físico, la presencia de disfunción familiar. En estos últimos años, la sobreprotección y la afectividad negativa se han visto mucho en las consultas de psiquiatría, ¿no? Este, pacientes pediátricos, adolescentes que presentan poca tolerancia a la frustración, impulsividad, tienen bajos recursos para la resolución de problemas, de autoconcepto. Esto ha sido muy frecuente en los últimos 10 años. En relación a género, pues otra vez las mujeres, ¿no? Somos más propensas, tenemos mayor factor de riesgo para sufrir depresión. Algunos autores mencionan que están relacionados a sobrecarga por el rol social, así como comorbilidades médicas. Hablando de personalidad, una personalidad neurótica, rasgos de personalidad clúster B, principalmente inestabilidad emocional, histrionismo, narcisismo, sociopatía, son factores de riesgo para depresión. Los recursos personales, principalmente los recursos de afrontamiento, si estos no se encuentran bien cimentados y se encuentran disminuidos, pues los individuos van a tener baja autoestima, sus creencias van a ser dispersas, ¿no? No van a presentar compromisos, sus creencias, las normas, los valores, pues no los van a tener bien cimentados y pues son factores de riesgo. Y bueno, la última dimensión, la social, que todos pues, lo sabemos, ¿no? La pobreza, el desempleo, la inseguridad social, la violencia, así como la desigualdad, entre otros. Aquí les presento los principales trastornos relacionados a depresión por DSM-5. Tenemos el trastorno depresivo mayor persistente que corresponde a distimia, el trastorno depresivo mayor, el trastorno disfórico premenstrual, los trastornos depresivos inducidos por sustancias o medicamentos, los trastornos depresivos debidos a afección médica y los trastornos depresivos no especificados. Los que más utilizamos en Latinoamérica son los indicados por la CIE-10. Tenemos lo que es el episodio depresivo, que el trastorno depresivo recurrente, que es más o menos el equivalente a trastorno depresivo mayor, la distimia, el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Quiero mencionarles, este trastorno mixto de ansiedad y depresión es súper frecuente, tanto en la consulta de primer nivel como en la consulta de psiquiatría. Ya habíamos visto que la comorbilidad entre depresión y ansiedad es muy alta, ¿no? El 50%. Entonces, aquí en este trastorno, incluimos a los pacientes con trastornos depresivos que a lo mejor no cumplen todos los criterios diagnósticos para trastorno depresivo mayor, así como no cumplen completamente con los criterios diagnósticos de trastorno de ansiedad generalizada o trastornos de pánico. Por lo tanto, los incluimos en este trastorno, y así como, bueno, depresión postparto. Los síntomas depresivos que se encuentran tanto en DSM-5 como CIE-10, pues ya los conocemos: un estado de ánimo deprimido, lo que es la tristeza, lo que es la desesperanza, una disminución importante en el interés o el placer por las cosas que antes hacíamos o las actividades nuevas, que es lo que corresponde a anedonia, una disminución o un aumento en el peso sin hacer dieta, y tiene que ser una modificación aproximadamente del 5% del peso corporal, alteraciones en el sueño, ya sea insomnio o hipersomnia, lo que es agitación o retraso psicomotor, el lentecimiento, la hiperactividad,
lo que es la fatiga o pérdida de energía, disminución en la concentración, sentimientos de inutilidad, culpa, que es excesiva, inapropiada para las situaciones que se están viviendo, y pues lo que son las ideas de muerte. Estos síntomas, para que nosotros podamos decir que corresponden a un episodio o a un trastorno depresivo mayor, deben de estar presentes la mayor parte de las semanas, la mayor parte del día, y muy importante, estos deben de generar disfunción en diferentes áreas de vida. Aquí les muestro la sintomatología en población pediátrica, no es lo mismo que en el adulto. Aquí les desgloso por rango de edad. Aquí encontramos que los menores de 7 años pues van a presentar llanto inmotivado, se van a quejar de me duele la cabeza, me duele el estómago, generalmente están irritables. Asimismo, podemos observar detención en los hitos del desarrollo, así como rechazo para ir a la escuela. En el rango de 7 a 12 años continúan las quejas somáticas, pueden presentar hiperactividad, agitación psicomotriz, están agresivos, están tristes, pueden quejarse de que pues están aburridos, ¿no? No sienten placer por hacer las cosas. Asimismo, hay un bajo rendimiento escolar, así como tienen mucha dificultad para adaptarse, ¿no? Hay una disminución en la concentración, no quieren ir a la escuela, pueden estar con insomnio, ¿no? De conciliación, no se andan levantando en las madrugadas, se sienten cansados, comentan que pues no tienen energía, tanto pueden presentar disminución en el apetito como aumento del mismo, y aquí ya empiezan a verbalizar las ideas de muerte. Y bueno, finalmente en los adolescentes, más que tristeza, los adolescentes están enojados, tienen conductas negativistas, son agresivos, son irritables. En relación a las actividades familiares, lo hacen con desgano, tienden a aislarse, ¿no? La anedonia se ve en el desinterés por el aseo personal, por el aseo de sus cuartos, tienen dificultades escolares, son retraídos socialmente, presentan hipersensibilidad emocional, hipersensibilidad al rechazo, la anedonia. Y pues aquí la verbalización de las ideas de muerte incluso pueden llegar a la ideación y a la planeación suicida. En la población geriátrica o adulto mayor hay varias consideraciones. Nosotros podemos observar al paciente pues, que está triste, ¿no? Que tiene un ánimo deprimido, pero generalmente no lo expresa y puede decir que, pues, que él está bien, ¿no? La presencia de olvidos frecuentes, quejas somáticas, son muy frecuentes en los pacientes geriátricos. Asimismo, la anedonia persiste, aun cuando tiene estímulos placenteros. En la consulta de psiquiatría, pacientes de esta población que no se quieren bañar, no se quieren arreglar, no comen, no se asean, no quieren salir, aguas, son datos muy importantes de depresión. Asimismo, la presencia de sentimientos de desmoralización, desesperanza, pues no nada más es por el resultado de la pérdida de la funcionalidad, tanto física como cognitiva. Los pacientes pueden comentar la sensación de que pues no pudieron alcanzar, ¿no? Las expectativas que tenían en su vida. También algo importante, la pérdida o las defunciones pues de sus familiares, de sus amigos, son como factores de riesgo, ¿no? Para trastornos depresivos en esta población. En primer nivel de atención, yo creo que no es tanto que el paciente llegue diciendo que está triste, ¿no? Que no tiene ganas de hacer las cosas. Yo creo que por el estigma y por, pues, el pensamiento en general, ¿no? De que la depresión es un estado del ánimo, no es una enfermedad. Como que se acercan a la consulta de medicina familiar con quejas de dolor, ¿no?
quejas de, pues es que no tengo hambre o como que me da mucha hambre, estoy muy cansado durante el día, quisiera estar dormido o me cuesta mucho trabajo, conciliar el sueño, ¿no? Entre las molestias digestivas, pues pueden presentar estreñimiento crónico, episodios diarreicos. El dolor lo habíamos visto, es una comorbilidad muy alta para depresión. Tenemos la cefalea tensional. Sabemos que la fibromialgia ya es un trastorno, es una enfermedad. Sin embargo, el componente emocional es casi del 50%. Pacientes con molestias álgicas, ¿no? En tórax, en el pecho, pues los revisamos, les mandamos su electrocardiograma, pues gracias a Dios no tienen cardiopatía. Sin embargo, pues a lo mejor se trata de una osteocondritis relacionada al estrés, ¿no? Crónico y a la depresión. Igualmente la astenia, la dinamia, la debilidad, la fatiga, así como alteraciones en la función sexual. Para nosotros en psiquiatría es muy importante la temporalidad, porque por ejemplo, algunos pacientes pueden llegarles y decir, pues es que estoy triste, ¿no? Pero nada más estuve triste 1 o 2 días y se me pasó, y pues eso no es sinónimo de depresión. Forzosamente tenemos que cumplir con la temporalidad. Por ejemplo, en el episodio depresivo, la mayoría de los síntomas depresivos mínimo 5, tienen que estar presentes por lo menos 2 semanas para poder decir, bueno, es un episodio depresivo. Sin embargo, si estos síntomas se perpetúan más de 2 semanas, incluso años, pues ya estamos frente a un trastorno depresivo mayor. Como les había comentado anteriormente, la distimia pues es una depresión de larga evolución. Hay pacientes que dicen, pues es que de lo que yo recuerdo siempre he estado así, ¿no? Siempre he estado triste, siempre he estado con problemas para adaptarme, no puedo dormir bien, me falta concentrarme. Pues sí puede ser funcional en el área académica, pues sí, ¿no? Terminan prepa, universidad, sin embargo, pues están con las molestias, con la irritabilidad, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente. Se dice que en los adultos mínimo deben de persistir los síntomas depresivos por lo menos 2 años, en el caso de niños es 1 año. Y bueno, las mujeres, híjole, cómo batallamos con el trastorno disfórico premenstrual, es bien frecuente. Para temporalidad se presenta 2 semanas antes del periodo menstrual y generalmente finaliza días posteriores a la misma, pero muchas veces tenemos que dar antidepresivos para que no sea tan disfuncional. Entonces, bueno, ya revisamos pues cuáles son los síntomas depresivos, ya revisamos la importancia de la temporalidad. Entonces, bueno, pues durante la entrevista con nuestro paciente debe de ser dirigida a la detección de la tristeza, de la anedonia, de la disminución de la concentración, las alteraciones en el sueño, las alteraciones en el apetito, agitación psicomotriz o la disminución motora, ¿no? Ideas de muerte, culpa, etcétera. Asimismo, es importante pues evaluar la funcionalidad del paciente. Las principales áreas de funcionamiento, pues está la académica, está la laboral, está la social, está la familiar. Entonces hay que explorar esta parte, ¿no? Si no ha habido problemas en el trabajo, si no ha habido reprobación en la escuela, disminución en su rendimiento en comparación a cuando estaba eutímico, qué tanto el paciente se está aislando, no quiere salir con sus amigos, con la familia, etcétera. Algo también muy importante, la presencia de episodios maníacos o hipomaníacos. Los episodios maníacos o hipomaníacos están caracterizados por un aumento de energía. Estos pacientes, pues, están hiperactivos, están realizando varias cosas a la vez, están
muy verborreicos, igual pueden estar muy irritables. Si uno les pregunta, oye, pero pues haces tantas cosas y no tienes la necesidad de descansar o de dormir, incluso pueden estar así toda una semana completa, presentan actividades pues fuera de la normalidad. Por ejemplo, hay pacientes que ahorita pueden estar en el Istmo y planear irse a Cancún y de Cancún se van a Monterrey y de Monterrey se van a Estados Unidos. O sea, realmente están demasiado cargados de energía. Entonces, si ustedes llegan a detectar este tipo de episodios, pues no es una depresión unipolar. Aquí ya estamos hablando de un trastorno bipolar y pues el tratamiento es completamente diferente. La presencia de los síntomas psicóticos, muy relacionado a la depresión. En psiquiatría observamos algo que son ideas delirantes nihilistas que tienen que ver con la idea de que no existen, de que están muertos, de que no tienen alma, de que les falta alguna parte del cuerpo. Asimismo, las alteraciones sensoperceptuales, las más frecuentes son las auditivas, ¿no? Muchos pacientes dicen, es que yo escucho que me dicen que ya para qué, si no sirvo para nada, porque sigo, ¿no? Llegan a ser muy, muy peyorativas. En relación a las comorbilidades médicas, pues ya vimos que están muy asociadas, ¿no? A los trastornos depresivos. Y asimismo, pues los antecedentes heredofamiliares, ¿no? Psiquiátricos, principalmente los trastornos afectivos, porque pues ya vimos que pues sí existe una heredabilidad importante. ¿Cómo me puedo dar cuenta si el trastorno o los síntomas depresivos que está presentando mi paciente pues son leves, moderados o de gran severidad? Pues aquí necesitamos ver cuántos síntomas depresivos está presentando nuestro paciente. Como ya había comentado, mínimo son 5 síntomas para diagnosticar trastorno depresivo. Ya vimos lo que es la temporalidad y la gravedad básicamente la va a dar la presencia de síntomas psicóticos, la presencia de ideas de muerte, ideación suicida o planeación, así como el grado de disfuncionalidad. También podemos ayudarnos de algunos instrumentos de evaluación. Hay bastantes. Sin embargo, aquí les muestro, yo creo que los más pertinentes. Para niños y adolescentes, les muestro la escala de depresión de Birleson, así como el inventario de Beck para niños y adolescentes. Como podemos ver, tiene una buena consistencia interna por alfa de Cronbach. En el caso de los adultos, tenemos PHQ-9, inventario de depresión de Beck. Yo sugiero mucho PHQ-9 porque PHQ-9 tiene un dominio que está en relación a los síntomas somáticos. Sabemos que muchos de nuestros pacientes son portadores de enfermedades crónico-degenerativas, a lo mejor tenemos que darnos una vuelta al hospital. Entonces tiene muy buen grado de discriminación entre lo que son los síntomas psicóticos por enfermedad médica que por un trastorno mental, en este caso depresión. Y bueno, el que más se utiliza para población geriátrica, tenemos la escala de depresión geriátrica de Yesabach. Entonces, por medio de nuestro interrogatorio, la detección de los síntomas depresivos, viendo su temporalidad, viendo la severidad, así como la aplicación de nuestras escalas, pues ya podemos diagnosticar lo que es los trastornos depresivos mayores o distimia, etcétera. Entonces hay que darles un tratamiento. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Pues reducir los síntomas, evitar las recurrencias, prevenir complicaciones y, muy importante, la recuperación de la funcionalidad. Aquí les muestro las fases de tratamiento. Esto es algo bien importante porque, por ejemplo, si nosotros no llevamos a cabo todas estas fases de tratamiento, nuestro paciente no va a poder estar eutímico, no va a poder llegar a la remisión y esto puede generar muchas complicaciones, muchas recaídas y como pueden ver, pues es que el tratamiento es bastante largo.
Por eso, cuando llegan a la consulta de psiquiatría y pues nos comentan los pacientes, bueno, es que me tomé el antidepresivo, pero me sentí mejor y lo dejé. Entonces, pues eso incrementa pues el riesgo de las recaídas y eso va a hacer que tengamos que aumentar dosis de antidepresivo o tengamos que agregar otro medicamento. Entonces, pues es muy importante que cumplamos con estas fases de tratamiento. Entonces, tenemos en el tratamiento agudo, si nosotros detectamos un episodio depresivo mayor, entonces decidimos darle, ¿no? Por ejemplo, un antidepresivo, se me ocurre fluoxetina. Entonces, le damos la fluoxetina y tenemos que dárselo de 6 a 12 semanas, buscando que remitan los síntomas depresivos. Lo podemos estar viendo cada mes, ¿no? Y preguntarle, bueno, ¿cómo has estado? ¿Cómo están tus síntomas, de la tristeza, de la concentración? ¿Ya sientes mayor placer por hacer las cosas? ¿Ha mejorado tu concentración? ¿Ya puedes dormir mejor, etcétera? Hay que buscar que haya una respuesta antidepresiva. Si es así, entonces nos pasamos al tratamiento de continuidad. Este tratamiento de continuidad es de 6 a 12 meses. Si pueden observar, es un año. ¿Vale? Entonces, esto es bien importante para poder mantener la eutimia en los pacientes. Una vez que mantenemos al paciente sin síntomas depresivos, está funcional, está la remisión de los pacientes, nos pasamos al tratamiento de mantenimiento. Aquí es muy importante platicar con el paciente, valorar si no existen como efectos o factores de riesgo para que nuevamente presenten síntomas depresivos. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos un paciente, ¿no? Con trastorno depresivo mayor, le decidimos darle 20 miligramos de fluoxetina, lo llevamos completo, su tratamiento agudo, presentó una buena respuesta antidepresiva, pasamos al tratamiento de continuidad, lo llevamos hasta 12 meses. Y si todo está bien, está funcional, está eutímico y todo, pues podemos valorar disminuirle el antidepresivo de manera escalonada para poder valorar si la eutimia continúa sin la presencia del antidepresivo. Si logramos esto, pues ya le hicimos, ya remitieron los síntomas y lo podemos dar de alta. Sin embargo, si este mismo paciente, ¿no? Que ya acabó el tratamiento de continuidad, llega con ustedes al año y les dice, no, pues estoy bien, pero fíjese que he tenido pérdidas, tengo riesgo de que me quede sin trabajo o me acaban de detectar hipertensión o diabetes o pues, lamentablemente una enfermedad oncológica, pues ahí realmente hay que valorar si le mantenemos el antidepresivo, ¿no? Porque pues las asociaciones de depresión con enfermedades médicas es muy alta. Entonces aquí pues hay que medirle el agua a los frijoles, ¿no? Podemos decidir mantenerle el antidepresivo un tiempo más para asegurar que no vuelva a presentar los síntomas depresivos. También de manera muy importante, estas fases de tratamiento es con las dosis iguales en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, si le iniciamos 20 miligramos de fluoxetina, pues para poder llevar todos estos tratamientos, las fases de tratamiento y poder llegar a la remisión, tiene que ser con los 20 miligramos de fluoxetina. Pero, por ejemplo, si en el tratamiento agudo, lo ven al mes y les dice, pues es que de manera parcial, he sentido mejoría, ¿no? Como que sí estoy menos triste, pero sigo con alteraciones en el sueño, no tengo apetito, sigo teniendo problemas en el trabajo porque no me puedo concentrar, me siento lento, etcétera. Aquí lo que podemos hacer es escalar la dosis de fluoxetina a 40 miligramos, volver a ver a nuestro paciente al mes y si nos dice, no, pues fíjese que la otra de fluoxetina me funcionó, ¿no? Entonces ahora sí me siento menos triste, ya me siento con mayor ganas de hacer las cosas, estoy disfrutando más, estoy saliendo, tengo mejor productividad en el trabajo. Entonces estos 40 miligramos se van a mantener en el tratamiento de continuidad. Lo llevamos a 12 meses y si se mantiene eutímico,
valoramos la disminución de fluoxetina a 20 miligramos y lo mantenemos otro año más. Entonces, si se dan cuenta, pues es que un tratamiento antidepresivo pues es bastante largo. Y pues si ponemos a analizar tanto la etiología como la presencia de los síntomas y el tiempo que tiene que mantenerse el tratamiento antidepresivo, pues ahora sí existe lógica, ¿no? Porque la neurobiología cerebral está pues en relación al estrés crónico. Y pues para que haya una restablecer la homeostasis con los circuitos neuronales, los neurotransmisores y todo, pues requiere de 12 meses y eso se ha demostrado por medio de neuroimagen. En esta diapositiva, pues les muestro los conceptos, ¿no? Que utilizamos en psiquiatría para las fases de tratamiento, ¿no? Aquí podemos ver que la respuesta antidepresiva se da cuando hay una disminución del 50% de los síntomas. Si no hay un 50%, una disminución del 50%, no es una adecuada respuesta antidepresiva y tenemos que escalar la dosis del antidepresivo. En el caso de una recaída, si nuestro paciente le damos el antidepresivo, presenta una mejoría, ¿no? Presenta disminución de los síntomas depresivos, o sea, tiene una adecuada respuesta antidepresiva, a lo mejor logra la remisión en 1 o 2 meses. Y si el paciente dice, no, pues lo dejé de tomar porque me sentí mejor, ¿no? O pues personal médico, no, pues yo creo que ya está bien, ¿no? Pues ya no te lo sigas tomando, pues incrementa mucho el riesgo de que nuevamente se presenten los síntomas depresivos. Entonces, a eso se le llama una recaída. La remisión, pues es la ausencia de los síntomas. La remisión la podemos observar en cada una de las fases del tratamiento con antidepresivo. Y bueno, la recurrencia. En el caso de la recurrencia es cuando nosotros llevamos a nuestro paciente con tratamiento antidepresivo, lo llevamos a todas las fases de lo que es el tratamiento agudo, ¿no? Las fases de mantenimiento. Y si logra la remisión, hacemos la disminución escalonada del antidepresivo, vemos que está sin síntomas depresivos, sin el antidepresivo, pues lo podemos dar de alta, ¿no? Sin embargo, puede suceder que a los 6 meses, a los 8 meses, o a lo mejor en un año, regrese nuestro paciente con un nuevo episodio depresivo. Entonces, bueno, ¿cuál es la consecuencia de que nosotros no mantengamos en tiempo todas las fases del tratamiento antidepresivo? Pues esto, y bueno, que el paciente no alcance la remisión, pues es que existe un riesgo 3 veces mayor de recaída. Y lamentablemente las recaídas, son con mayor severidad que a lo mejor el primer episodio depresivo mayor. Si a lo mejor cuando lo captamos era suficiente los 20 miligramos de fluoxetina, a lo mejor lo voy a tener que escalar a 40 o a 60. Y si vuelve a presentar otra recaída, a lo mejor no va a ser suficiente fluoxetina, voy a tener que cambiarle a sertralina, que es de mayor potencia antidepresiva, o incluso un antidepresivo dual, ¿no? Tenemos menores intervalos de periodos sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Va a haber menos episodios, o menores estados de eutimia y pues van a haber mayores síntomas depresivos, ¿no? Si no logramos la remisión, pues va a haber un aumento en la utilización de los servicios de salud y la realidad es que en México casi no hay psiquiatras, casi no hay psicólogos y por lo tanto, pues las consultas, están muy cargadas, ¿no? Asimismo, pues hay un aumento en la comorbilidad médica porque ya vimos que si se presentan los síntomas de depresión, la anedonia, y si el paciente pues no sigue una buena dieta, no va a sus consultas médicas porque no tiene ganas,
o porque no se quiere tomar los medicamentos, etcétera, pues eso va a generar mayor enfermedad médica. Y pues obviamente pues va a elevarse el riesgo suicida. Entre las modalidades terapéuticas, pues tenemos las farmacológicas, tenemos lo que es la psicoterapia y no es raro que tengamos que combinar estas modalidades. Aquí les presento un cuadro de los antidepresivos más utilizados, pues yo creo que tanto en primero como segundo nivel de atención. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina son antidepresivos bastante nobles, casi no dan efectos secundarios. Y pues también tenemos los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Este, por ejemplo, si estamos frente a un trastorno depresivo mayor, moderado, sin muchas complicaciones, pues podemos darle fluoxetina, ¿no? Iniciar con 10 a 20 miligramos y pues en la fase de mantenimiento nos podemos quedar con 20 o si se tiene que escalar a 40, 60, pues así se va a mantener. La sertralina yo lo indico mucho en trastornos depresivos asociados a enfermedad médica, principalmente hipertensión arterial y diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que la sertralina tiene un efecto cardioprotector muy similar a la aspirina, Protect. Entonces es bastante bien tolerado en esta población. El citalopram y el escitalopram son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina con mayor especificidad en los receptores, por lo que todavía menos efectos secundarios van a presentar y son los que utilizamos más para la población geriátrica siempre y cuando no tengan cardiopatía. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, en lo particular, yo los utilizo más en trastornos depresivos de moderados a graves o que tengan comorbilidad con dolor. Porque básicamente la venlafaxina y la duloxetina lo que hacen es disminuir la percepción al dolor. Entonces aquí obtenemos pues varios beneficios para los pacientes. En la población pediátrica, pues no les podemos dar inhibidores selectivos de recaptura de serotonina porque pues los podemos intoxicar y lo peor que podría pasar es un síndrome serotoninérgico maligno. Por lo tanto, en niños menores de 8 años lo que se indica es imipramina. La imipramina viene en tableta de 25 miligramos. Podemos iniciar con la mitad de la tableta y valorar la respuesta antidepresiva. Ya en niños mayores de 8 años o en adolescentes podemos utilizar principalmente fluoxetina. Podemos iniciar a dosis de 10 miligramos y dependiendo de la respuesta antidepresiva, pues podemos escalar a 20 o a 40 miligramos. Otros fármacos que utilizamos principalmente en psiquiatría, pues son las benzodiazepinas, como es el clonazepam, como inductor del sueño y el alprazolam como ansiolítico. El clonazepam, bueno, las benzodiazepinas en general no hay que mandarlos más de 3 semanas o 4 semanas, ¿no? Sin embargo, bueno, en psiquiatría sí llegamos a manejarlos por más tiempo debido a las comorbilidades psiquiátricas, ¿no? Ojo, clonazepam no se lo indiquen en mayores de 60 a 65 años porque pueden presentar un efecto paradójico. En vez de inducirles el sueño, pues les pueden provocar una agitación psicomotriz. En el caso de los antipsicóticos atípicos, nosotros utilizamos frecuentemente risperidona, principalmente en la población de niños y adolescentes, porque es el único avalado por la FDA para esta población. No es raro que haya comorbilidad, por ejemplo, de TDA con depresión. Entonces utilizamos risperidona, por ejemplo, los pacientes con autismo, también utilizamos mucho risperidona. La olanzapina lo utilizamos mucho en pacientes
con comorbilidad de depresión y ansiedad, en donde los pensamientos son muy negativos, son muy catastróficos, o por ejemplo tienen disminuido el apetito. Lo utilizamos mucho en este tipo de pacientes, igual, ¿no? Si tienen presencia de síntomas psicóticos, nada más hay que tener mucho cuidado porque está muy relacionado a síndrome metabólico. La quetiapina últimamente se ha utilizado mucho en la población geriátrica. Tiene un poder antidepresivo aproximado del 40% y también lo podemos utilizar para pacientes con trastornos del sueño. Si no funcionó la higiene de sueño, si no funcionó, por ejemplo, antihistamínicos, quetiapina es un buen recurso para esta población. Y bueno, en el caso de los pacientes que por alguna razón los antidepresivos no son viables, ya sea por muchos efectos adversos, ¿no? La segunda línea de acción serían los moduladores corticales. Lo que más utilizamos son valproato de magnesio, valproato semisódico. Igualmente, como modulador del estado de ánimo tenemos la motrigina y oscarbazepina. En relación a la psicoterapia, la realidad es que se utilizan mucho las terapias breves, como podemos ver acá, la terapia cognitivo-conductual, la emotivo-racional o la interpersonal, en comparación con las terapias, por ejemplo, psicodinámicas, ¿no? O psicoanálisis. La verdad es que ya están mucho en desuso. Este tipo de terapias son más pertinentes, son más funcionales y hacen que el paciente recupere la funcionalidad en menor tiempo. Igual si los trastornos depresivos tienen que ver con la dinámica familiar, pues se recomienda, ¿no? Llevar terapia familiar. ¿Cuándo es que en primer nivel de atención hay que derivar a los pacientes a psiquiatría? Pues si ustedes inician el tratamiento antidepresivo, ¿no? Y hay una falta de respuesta, por ejemplo, le indican el antidepresivo, lo escalan, ¿no? Llegan a dosis máximas y el paciente no presenta una adecuada respuesta antidepresiva o al contrario, aumentan los síntomas depresivos, pues hay que enviarlo a psiquiatría. Asimismo, aconsejo que si detectan depresión infantil o del adolescente, lo envían a terapia y si no hay una adecuada respuesta hay que enviarlo a psiquiatría. Presencia de síntomas psicóticos, presencia de ideación suicida, de planeación suicida, hay que derivarlo a segundo nivel de atención. Igualmente, si ustedes detectan que el paciente tiene dependencia o abuso de sustancias o comorbilidades psiquiátricas, hay que derivarlo a segundo nivel de atención. Y bueno, finalmente la prevención, pues obviamente hay que hacer detección oportuna, ¿no? De este tipo de trastornos. Asimismo, no dista mucho la promoción de la salud mental a la promoción de la salud en general. Yo, pues les comento a los residentes de medicina familiar que rotan conmigo que durante la consulta, pues promuevan, ¿no? La salud mental por medio de 5 pilares que pues todos, la mayoría de los médicos conocemos, pues lo que es una alimentación saludable, ¿no? Basada en el plato del buen comer. Asimismo, actividad física, ¿no? Dependiendo pues de la edad, dependiendo de las comorbilidades médicas que tengan los pacientes. Indispensable higiene de sueño antes, pues, de darle benzodiazepinas o antihistamínicos o antipsicóticos, pues la higiene de sueño, ¿no? Explicárselos bien al paciente, ¿no? Porque, pues, básicamente son recomendaciones para tener buenos hábitos para dormir. Lo que es la regulación emocional. Yo sugiero mucho las terapias de respiración, lo que es la meditación guiada. En la pandemia de COVID-19 se viralizó mucho, ¿no? La aplicación de mindfulness para, para poder estar tranquilos, para poder enfrentar todas estas situaciones tan estresantes y finalmente
Pues promover lo que son las relaciones interpersonales saludables, el respeto, la cooperación, pues también poner límites, ¿no? Ante personas o ante situaciones tóxicas, principalmente, pues no discriminar, ser respetuosos, ¿no? La escucha activa, etcétera. Y pues bueno, esta es la información que yo consideré pertinente para que tuvieran una guía acerca de lo que es la depresión, cuál es nuestra realidad epidemiológica, las teorías etiológicas en relación a la depresión, pues lo que son los síntomas depresivos, cómo diagnosticar las fases de tratamiento tan importante para lograr la remisión y asegurar la funcionalidad de nuestros pacientes, y pues las modalidades terapéuticas y lo que podemos hacer de nuestro consultorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. De hecho, tenemos muchísimas, muchísimas preguntas en el chat. Me voy a permitir ahorita primero compartir las preguntas que tenemos en el chat y ya posteriormente si alguien tiene alguna manera aquí en la sala de chat en la ponencia, perdón, ya nada más levante su manito. El doctor Miguel Núñez pregunta, una duda, ¿hay alguna estadística o estudio sobre incidencia y prevalencia de depresión y suicidio de acuerdo a donde vive una persona? Y si es así, ¿es más en la ciudad, el campo o en dónde? Gracias. Mire, realmente las cifras que actualmente tenemos son las que nos dan el ENCODAT o en Sanud, ¿no? Que están basadas en pues lo que es INEGI, pero no, ¿cómo decirlo? Lo desglosan como por trastorno depresivo mayor, distimia, episodios depresivos, ¿sí me explico? Como que lo hacen en general. Entonces, la última encuesta de trastornos mentales realizados por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, híjole, fue como por ahí por el 2001, 2003. Entonces, lamentablemente, pues nos falta, ¿no? Apoyo a los servicios de psiquiatría para poder tener un mayor panorama, ¿no? De nuestra realidad. Ya, muchísimas gracias, doctora. Igual el doctor José Ángel Rojas nos pregunta, ¿la depresión doble es distimia? Bueno, como les comentaba, ¿no? Un paciente con distimia, que es una depresión crónica, que es generalmente leve y el paciente puede ser funcional, pero pues se le nota triste, se nota irritable, o sea, puede estar en el trabajo, ir, ser funcional, pero andarse quejando de que pues es que no me gusta lo que estoy haciendo, o pueden estar casados, pero pues es que no soy feliz con mi esposa o con mis hijos, o sea, más o menos es la realidad, ¿no? Sintomatológica de la distimia. Sin embargo, si se presenta un evento muy estresante, por ejemplo, pérdidas, fallecimientos o pérdida del trabajo, etcétera, los síntomas depresivos aumentan en intensidad. ¿Sí? Puede ser que si nada más estaba irritable o con tristeza, puede ser que ahora presente desesperanza, puede ser que presente insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento, o sea, se anda levantando en las madrugadas, a lo mejor ya puede presentar ideas de muerte, ¿no? Pasivas como, no, pues es que ya no quisiera despertarme o pues yo quisiera que Diosito ya me llevara. Entonces, eso quiere decir que en esta línea de distimia, de depresión leve, aumentaron los síntomas, o sea, se está agregando un episodio depresivo. A eso nosotros le llamamos depresión doble. Y generalmente cuando podemos darle medicamento y si esta, por así decirlo, remite,
Este paciente con distimia puede ser que logre la remisión o regresar a su depresión leve. Eso es muy característico en la depresión doble. No sé si quedó claro. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, yo sí. Esperamos ahorita que nos conteste, que hizo la pregunta, se le quedó claro lo que fue el punto medular de eso. Hay que ponga en el chat si quedó claro su pregunta. Igual nos preguntan, si tenemos bastantes, tenemos como 14, 15, 16 preguntas. Si se me pasa alguna, pues es porque sí están muchas en el chat y las estoy tratando de buscar. Dice, bueno, iPhone, ¿qué estrategias recomienda para mejorar la adherencia al tratamiento en pacientes con depresión que presentan resistencia o estigmatización hacia el diagnóstico? En esos casos, yo lo que sugeriría es, aparte del tratamiento antidepresivo, psicoterapia. La psicoterapia no nada más debe de incluir pues el cognitivo conductual o el interpersonal, sino también la aceptación del trastorno depresivo, buscar redes de apoyo y la adherencia terapéutica. Esa también es una de las funciones de los psicólogos clínicos. Ya, muchas gracias, doctora. José Antonio Gordillo, ¿las adicciones a tabaco, alcohol, se consideran factor de riesgo o parte de los síntomas depresivos? Bueno, cuando uno estudia adicciones, hay algo que se llama, algo que algo Adelante. que se llama patología dual. Lo que pasa es que los sistemas de recompensa que están implicados en las adicciones tienen mucha como interconexiones con la neurobiología de la depresión. Entonces, cuando nosotros vemos la patología dual entre, por ejemplo, el alcoholismo, las adicciones y la depresión, hemos visto que coexisten y hacen que se perpetúen los síntomas. Por eso el tratamiento en la patología dual es es todo un reto. Dice, la doctora Rocío González, consideraciones para el paciente geriátrico que será sometido a alguna cirugía. Excelente ponencia, doctora. Ay, muchas gracias. Es que sí les comentaba, el escitalopram y el citalopram son buenos medicamentos, pero no son recomendables en pacientes cardiópatas porque pueden alterar pues la transmisión, ¿no? En el corazón. Entonces, aquí lo que yo recomendaría sería sertralina, que es bastante bien tolerado. Sin embargo, otra posibilidad es que si le están dando anticoagulantes, pues idealmente serían los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina porque no alteran los tiempos de coagulación. Ya, Y con lo mismo en cuanto al tratamiento, pregunta la doctora Celerina, la doctora Darita y la doctora Judith, más o menos encaminado a lo mismo. ¿Cuál es el antidepresivo que recomendaría, número uno, para depresión postparto en adolescentes con uso de drogas y en síndrome disfórico premenstrual? En el disfórico premenstrual, fluoxetina. La fluoxetina es un buen antidepresivo, bien tolerado y en la práctica hemos visto que ayuda mucho para disminuir los síntomas del síndrome premenstrual. Había dicho en caso de adicciones. De adicciones, jóvenes Adicción. adolescentes con adicciones. Ok, si estamos hablando de población adolescente, quedamos que fluoxetina, ¿no? Es una de las principales opciones. Podemos iniciar con fluoxetina de 10 miligramos e ir escalando 20, 40. Ahora, estamos hablando de adicciones. Muchas de las sustancias pueden generar incluso hasta síntomas psicóticos, ¿no? Relacionados a los mismos. Por ejemplo, las metanfetaminas. Entonces ahí pues no nada más es darle un antidepresivo, ahí también hay que darle un antipsicótico. Y si le agregamos el craving, ¿no? Y la dependencia, pues probablemente tengamos que dar un poco de ansiolíticos, o sea, de benzodiazepinas o algún modulador cortical.
Y la primera que me había La dicho, de depresión postparto. en el caso de ¿Y la en cuánto tiempo, depresión. perdón? Ok, en el caso de la depresión postparto, podemos utilizar sertralina, insisto, es un antidepresivo, muy bien tolerado. Nada más hay que recordarle a la mamá que si empezamos antidepresivo, pues tiene que suspender la lactancia materna, porque generalmente los antidepresivos, salen, se secretan, ¿no? En la leche materna y pues pueden intoxicar a los productos. Los bebecitos, sí. Así es, Muchísimas y gracias, pues, doctora. ¿por cuánto tiempo? Pues igual hay que llevar a cabo las fases de tratamiento, la fase de mantenimiento y si es necesario la de continuidad. Ok, gracias, doctora. Igual pregunta la doctora Antonieta Pérez Vilchis. ¿Podrían heredarse hábitos, miedos o estrés en un contexto familiar por generaciones? ¿Cómo identificarlos y cuál sería su abordaje integral en la familia? ¿Me puede repetir? Dice, ¿podría heredarse hábitos y miedos o estrés en un contexto familiar por generaciones? ¿Y cuál sería su abordaje integral en la familia? Bueno, yo creo que esta pregunta está más relacionada a la dinámica familiar, ¿no? Sabemos que hay patrones familiares a lo mejor rígidos, ¿no? A lo mejor mm, punitivos, en donde puede haber falta de comunicación o también sabemos que hay todavía mucho machismo, ¿no? De hecho, en toda Latinoamérica. Entonces, pues si son situaciones culturales o propias de la estructura familiar, pues aquí hay que llevar terapia familiar y principalmente hacer conciencia, ¿no? De que todas estas estructuras rígidas pues hacen que haya disfunción entre los miembros de la familia. O sea, Gracias, si es doctora. necesario, pues se le puede dar un antidepresivo si es que se llegara a detectar un episodio o un trastorno depresivo, ¿no? Pero ante esta situación que plantea, no, pues es terapia familiar. Gracias, doctora. Lo vimos. Dice, ¿existe alguna estadística en médicos por explotación laboral o síndrome de burnout, sobre todo en el contexto pospandemia? Sí existe bastante bibliografía en relación a síndrome de burnout y pues los trabajadores de salud ante la pandemia. Les soy sincera, pues ahorita no tengo los datos, sin embargo, sí fue muy revisado, principalmente los que estuvimos pues en los hospitales COVID, ¿no? Y esto generó pues muchísimo estrés, muchísimo desgaste laboral. Incluso, yo sería capaz de decir que más que burnout, hubo mucho trauma vicario. Hubo muchísimo trauma vicario en los hospitales. El trauma vicario se refiere como a la presencia de síntomas afectivos en relación a que nosotros como médicos vimos el sufrimiento y la experiencia que tuvieron las pacientes, la experiencia que tuvieron los pacientes con sus familiares, ¿no? O sea, sabemos que, pues, no, los fallecimientos fueron bueno, los familiares, perdón, los pacientes fallecieron. Entonces nosotros vimos el sufrimiento de todas las personas, los familiares del paciente que falleció con COVID. Entonces fue tan masivo que todo ese sufrimiento los médicos lo llegamos a absorber. A eso se le llama trauma vicario, ¿no? Entonces, insistiré, más que un síndrome de burnout como tal, nosotros los que nos quedamos en los hospitales de COVID, como llegamos a absorber todo ese sufrimiento. Y eso nos generó pues síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, mucho cansancio emocional, incluso alteraciones en el sueño, en el apetito, ¿no?
Ya, sí, muchísimas gracias, doctora. Comenta la doctora Dora de Tapachula. Es alarmante el número de casos. Debemos saber que existe la depresión, cómo tratarla y a dónde derivar. Es un trabajo en equipo. El tratamiento médico no lo ha aceptado. Gran ponencia, doctora. Muchas gracias. La doctora Nayeli Jocelyn Martínez Hernández pregunta, ¿puede entonces un paciente con distimia agregarse una depresión mayor y el diagnóstico sería sobreagregado o cambiaría el diagnóstico? Por ejemplo, si tenemos un paciente con distimia y se incrementa la severidad de los síntomas depresivos para poderlo calificar como un episodio depresivo mayor, moderado, grave, ahí cambia el diagnóstico. Ya no es una distimia, lo dejamos como un episodio depresivo mayor. Muchísimas gracias, doctora. La doctora María le pregunta, doctora, una pregunta, ¿la eficacia de clonazepam es igual para el insomnio de conciliación que de conciliación que mantenimiento? Ay, Pues la de clonazepam es un inductor del sueño, entonces generalmente funciona tanto para insomnio de conciliación como de mantenimiento. ¿Por qué? Porque alarga el ciclo, ¿no? De sueño profundo. Entonces, pues sí. sí. Ay, dice, doctor Suero, ¿qué es preferible? ¿Incrementar la dosis de los antidepresivos hasta la dosis máxima y agregar un segundo antidepresivo o cambiarlo si no se logra el efecto esperado? Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Excelente plática. Hay que progresar la dosis del medicamento. Sin embargo, dependiendo de que si presenta una respuesta antidepresiva o al contrario, que yo incremento, por ejemplo, tengo un paciente y le doy 20 miligramos de fluoxetina, ¿no? Entonces yo lo veo al mes. Si al mes no hay una adecuada respuesta antidepresiva, lo progreso a 40. Sin embargo, si yo lo veo al mes y con 40 no funciona, yo sí sugiero un cambio de antidepresivo. Ya, muchísimas gracias. Dice, en la consulta vemos muchos pacientes geriátricos que aparte de la depresión tienen insomnio. La mayoría tratado con clonazepam por mucho tiempo, incluso dosis altas. Ante la situación que mencionaba sobre una acción paradójica, en estos casos, ¿qué otra opción de tratamiento recomendaría? Bueno, los pacientes geriátricos que han tomado clonazepam por muchísimos años, no van a presentar efecto paradójico, porque lo hubieran presentado desde un inicio, ¿sale? En caso de que llegara un paciente geriátrico con insomnio, insistiré primero es higiene de sueño, ¿sale? Hay que aplicar la higiene de sueño, también, pues preguntarle al paciente si realmente lo llevó a cabo, ¿no? Porque pues es difícil. Y bueno, si sí aplicó la higiene de sueño y no pudo conciliar, yo recomiendo que te apina 25 miligramos por la noche. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Dice, desde el primer nivel disponemos de algunas unidades solo sertralina o fluoxetina o paroxetina. ¿Podría comentar algo de sus dosis máxima y su asociación a benzodiazepinas? ¿Sirven las benzodiazepinas en depresión? Sí, como vimos, bueno, lo ideal, insisto, es que cuando se presente un trastorno depresivo mayor con insomnio de conciliación, por ejemplo, pues primero es higiene de sueño, siempre lo más natural, ¿no? Pero pues si el paciente aplica la higiene de sueño y no puede conciliar, pues yo recomendaría antihistamínicos, ¿vale? Podemos mandarle hidroxicina, ¿no? Por ejemplo, o difenhidramina. Si no mejora el insomnio, podemos utilizar a lo mejor un poco de antipsicótico. Podemos darle un poquito de quetiapina, le podríamos dar 25 miligramos. La verdad es que lo ideal es evitar lo más que se pueda la benzodiazepina. Ahora, en pacientes trastornos depresivos con ansiedad, ¿no? Se podían utilizar benzodiazepinas tipo alprazolam,
El alprazolam es un ansiolítico. Podemos utilizar tanto el antidepresivo para los síntomas, pues, obviamente de depresión, y los ansiolíticos en relación a la desesperación, a la angustia, ¿no? A los pensamientos negativos, a los pensamientos catastróficos, pero no van a darse por el mismo tiempo de mantenimiento del antidepresivo. Una vez que disminuyan los síntomas de ansiedad, hay que irlos disminuyendo paulatinamente para que idealmente nada más se quede con el antidepresivo. Que muchísimas gracias, doctora. El doctor Gilberto Bravo pregunta, hola, buenas noches. ¿Existe alguna evidencia científica o terapéutica del uso de CBD o THC para manejo de depresión? Mm, La verdad es que no es nada recomendable utilizar cannabinoides, porque ya vimos que existe una patología dual entre lo que es el consumo de sustancias y trastornos afectivos. Sí se ha visto que pues la presencia de depresión y el consumo de cannabinoides pues hace que aumenten los síntomas depresivos. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Hernán Castillejos dice, ay, ante la evidencia de los efectos secundarios de los antidepresivos, ¿qué tan efectivo puede ser la psicoterapia sin usar fármacos? Todo depende de la gravedad, ¿no? De los síntomas, depresivos. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, es que no quiero un medicamento y se trata de una depresión leve a moderada o moderada. En ese caso, pues se le puede enviar a psicoterapia, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando se tratan de trastornos depresivos moderados a graves, en donde a lo mejor hay presencia de síntomas psicóticos o de ideas suicidas, no hay, se tiene que meter antidepresivo. Muchas gracias, doctora. El doctor Rob dice, ¿cuáles son los criterios para decidir ingresar a un paciente a un hospital psiquiátrico por depresión? ¿Sirve el ingresarlo al hospital psiquiátrico? Las indicaciones para hospitalización psiquiátrica en general son presencia de ideación suicida, planeación suicida, intentos suicidas, presencia de síntomas psicóticos, independientemente si hay síntomas afectivos o no, resistencia a tratamientos con psicofármacos. em, Básicamente, nula red de apoyo. Es bien importante la red de apoyo en los trastornos psiquiátricos, principalmente en lo que es depresión. Si, por ejemplo, es un paciente que tiene una depresión moderada, que se están asomando las ideas de muerte, a lo mejor no tiene una planeación, pero si vive sola, es mejor valorar el internamiento psiquiátrico porque puede empeorar. También, Muchísimas gracias, doctora. perdón, Sí, también quiero sí. agregar pacientes impulsivos, pacientes con trastorno de personalidad borderline. Muchísimas gracias, doctora. Del chat, creo que son todas las preguntas que alcancé a estar guardando, leyendo para tenerlas en ubicación súper rápida. No sé si alguien quiera preguntarle algo directamente a la doctora por vía audio, que alce su manita ahorita. Si no, el doctor Alberto del Moral, nuestro querido vicepresidente, tiene una pregunta. Adelante, doctor. Gracias, doctor Gus. Buenas noches a todos. Doctora Alexandra, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que hace un par de semanas por ahí me tocó ver bueno, checar el presupuesto de egresos de la federación y como bien sabe y muchos saben, pues el presupuesto destinado a las enfermedades mentales, a la salud mental, ha caído considerablemente desde 2019 hacia la fecha y 2026 no es la excepción. Yo quisiera preguntarle, ustedes como psiquiatras, digamos, ¿están buscando alguna estrategia para que a pesar de esta reducción del presupuesto destinado a la salud mental, que pues como usted bien nos ha
plasmado el día de hoy, pues es una prioridad y es algo común y es algo que no se debe subestimar, no se debe dejar a un lado. Yo sinceramente no entiendo por qué esos presupuestos se destinan a otras cosas cuando sí vemos la tendencia y que aumenta la frecuencia de de los trastornos afectivos y de los problemas de salud mental. Si ustedes han considerado hacer alianzas, grupos de trabajo o si están tomando alguna acción para, como grupo multitransdisciplinario, pues tener una mayor injerencia, ¿no? Y por lo menos pues la detección, la prevención, el buen tratamiento, el seguimiento, ¿no? Como usted bien dijo hoy, pues esto no queda exclusivamente a que lo vea un psiquiatra, ¿no? Desde el primer nivel de atención tiene que haber un buen abordaje, manejo y tenerlo en conjunto, ¿no? Pero pues el panorama que sí se ve, el real, es este. Entonces, pues no sé, ¿qué opinión tiene usted de esto y qué acciones considera que debamos? A mí me parece bien importante, ¿no? Bueno, es una realidad que a lo que es salud mental, pues casi no se le da pues la importancia necesaria, ¿no? En relación a los porcentajes que se le da, destinados a salud, pues yo creo que somos los últimos, ¿no? De la fila en el que, nos apoyan. Ciertamente, pues donde se han visto mayores esfuerzos para dar cobertura, a los pacientes con trastornos mentales, pues es que son en las grandes ciudades, ¿no? Principalmente Ciudad de México, que está con ESAMA. A título personal, pues acá en el Istmo somos muy pocos psiquiatras. Yo estando aquí en el hospital tengo que ver todo lo que es la costa hasta San Juan Guichicobi. Entonces, pues la consulta de psiquiatría pues está súper saturada. Dentro de los esfuerzos que pues hemos realizado aquí, pues yo soy profesor de los residentes de medicina familiar. Siempre les he dicho, promociona la salud mental, ¿no? Desde el primer nivel de atención podemos prevenir los trastornos principalmente afectivos, ¿no? Este, Se hizo una feria de salud mental por iniciativa de los residentes y una servidora para darle pues psicoeducación a la población derechohabiente del IMSS, ¿no? Entonces, fue pues muy satisfactorio que la población se acercó, ¿no? Tratamos lo que fue promoción a la salud mental, alcoholismo, depresión, ansiedad, riesgo suicida, hicimos detecciones, ¿no? Incluso, pues los acompañantes de los derechohabientes, ¿no? Que a lo mejor no tenían derecho al IMSS, pues no dijimos, no importa, o sea, te damos la información, te detectamos, ¿no? Si tienes algún trastorno afectivo, lamentablemente sí hubo varias detecciones, pues y los mandamos a lo que correspondía a Secretaría de Salud en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, hasta donde yo sé, se subroga el servicio o los mandan hasta el Hospital de la Cruz del Sur, ¿no? Que está en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Pemex, pues sí, tiene su psiquiatra. Creo que el Hospital AB que está acá en Tehuantepec todavía no tiene psiquiatra. O sea, realmente sí es una situación súper difícil, ¿no? Sin embargo, bueno, desde nuestra trinchera hacemos lo que podemos. Considero pues que sí damos una atención de calidad al paciente derechohabiente que se acerca a nosotros, ¿no? En lo personal, pues preparo adecuadamente a los residentes para que puedan enfrentar esta situación de salud mental cuando egresen y puedan dar pues buena atención, ¿no? A los derechohabientes. Eso es lo que yo le podría decir que se realiza desde esta trinchera. Sí, muchísimas gracias. Y miren, ningún compañero aquí de medicina familiar me dejará mentir. Creo que es muy importante que dentro de los colegios, asociaciones y
pues todos estos grupos médicos, pues sí, yo insistiría mucho en que sí continúe la alianza. Me parece, le felicito a usted porque tenga la cercanía en la formación de los médicos residentes, porque creo que ahí es una gran fortaleza. Si no tenemos un presupuesto destinado y cada vez disminuye más, digo, otros temas no dejan de ser importantes, pero pues parece hasta incongruente a veces que viendo la tendencia del suicidio, de la depresión, de la ansiedad, y resten, ¿no? Y que no todos son fármacos, definitivamente no. Por lo menos para la medicina familiar nos queda muy claro que el paciente no se puede estudiar únicamente por lo biológico y con fármacos, y la salud mental no queda ajena. Entonces, pues yo creo que estos vínculos, esta cercanía, estos trabajos, incluso los congresos que nos ha tocado ya ver de enfocados a la salud mental, pues son muy importantes. Ojalá, doctora, pues siga usted trabajando muy cerca de primer nivel de atención y esta sinergia, digo, a través del IMSS, por supuesto, pero de otras instituciones y en el sector privado. Y muchísimas gracias por nutrir con esta información tan importante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que les haya servido esta sesión y pues estamos para servirles. Sí, muchísimas gracias, doctora. Justamente retomando nada más un poquito, nosotros en nuestra trinchera igual, los protocolos de investigación, estudiar sobre la salud mental desde que son residentes, influye muchísimo en el trabajo colaborativo que podemos hacer, nosotros desde el primer nivel y ustedes desde el segundo nivel, ¿no? Y siempre hay que poner énfasis en que la salud mental sí es un tema que importa muchísimo. Y bueno, damos la palabra a la doctora Jessie Morales para que entregue la constancia a la doctora Alexandra. Doctora Alessandra, muchísimas gracias nuevamente. Es un placer escucharla. Como le había comentado de manera inicial, ya teníamos ahí la inquietud de poder tener una charla con usted. Muchísimas gracias nuevamente. Y a nombre de las asociaciones que constituimos la región sureste de medicina familiar, otorgamos la presente constancia a la doctora Alessandra Michiko Kitazawa Otomo por su participación como profesor de la primera sesión académica regional del sureste con el tema Depresión, una realidad oculta. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 19 de febrero del 2016. Firma el doctor Rodrigo Villaseñor Hidalgo, presidente de la federación, el doctor José Manuel Notario Wood, otra vez amigo, siempre al revés, Wood Notario, y todos los presidentes de la región sureste. Esta constancia se la haremos llegar vía electrónica y de manera física en cuanto tengamos ya el aval de la federación, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Doctor Del Moral, nos Sí, brinda unas palabras de despedida. claro que sí, doctora Jess, mucho gusto también en saludarla a todos ustedes. Me complace mucho, digo, el doctor Rodrigo les dio la bienvenida, yo les doy la despedida. Me da muchísimo gusto ver a la región sureste, yo directamente que trabajo con los coordinadores regionales, con mi estimado amigo José Manuel Gut Notario, y pues me da mucho gusto saludar a los presidentes de Oaxaca, Campeche, de Chiapas, de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, y por supuesto a todo el país, toda la gente que nos acompañó. Muchísimas gracias por su presencia, por fortalecer la educación médica continua y darle sentido al trabajo que hacemos todos los días. Nos da muchísimo gusto, nos complace y pues les deseo muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Las preguntillas que quedaron por ahí se van a contestar eventualmente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Moral. Muchísimas gracias, Jess. Muchísimas gracias, doctora Alessandra. Y pues nos estamos viendo. Gracias, Gracias. Gracias a gracias. todos.